El colapso inmobiliario ha comenzado. ¿Por qué nadie está comprando casa en mayo? Descubre la verdad detrás de la crisis inmobiliaria que está afectando a Estados Unidos y otros países en este documental completo. Los efectos de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos han llevado los precios de las casas a niveles históricos. Los alquileres se están volviendo inaccesibles para las familias de clase media, que se están endeudando más de lo que podrían haber imaginado. Ahora, algunos expertos no solo lo llaman una crisis inmobiliaria, sino una emergencia humanitaria que podría colapsar el mercado en los próximos 60 días. Este fenómeno no solo se está viendo en Estados Unidos, sino en muchos países, ya que los precios de los bienes raíces crecieron después de la crisis hipotecaria. Posteriormente, se dispararon debido a las medidas económicas tomadas para enfrentar la crisis sanitaria, como los famosos cheques de estímulo de $2,000 o más. Esto se refleja aún con mayor fuerza en los precios de los alquileres. Una aparente burbuja muy grande que para muchos expertos es insostenible se está acercando lentamente a la economía de los Estados Unidos y Latinoamérica. Los alquileres están aumentando a niveles históricos, lo que dificulta que las familias puedan comprar viviendas. Muchas personas que querían comprar casas este año están tomando la decisión de volver a rentar, porque no tienen suficiente dinero para afrontar las subidas de tasas de interés que repercuten en los créditos hipotecarios. Las proyecciones de economistas y expertos no son nada alentadoras. La Reserva Federal espera un aumento del más del 8% en los próximos meses debido a la escasez de viviendas en alquiler, precisamente por el costo tan alto de compra de vivienda, haciendo que los propietarios sigan subiendo las rentas. Desde que se tienen datos registrados, en promedio, las familias están gastando más del 30% de sus ingresos en el pago mensual de sus rentas. En Miami, las familias gastan más del 40%. En Nueva York, casi el 70% de los ingresos de la clase trabajadora van directamente al pago mensual de la renta de su hogar. Es difícil para las familias pagar todas sus cuentas, y por eso no es de extrañar que se hable del éxodo de California y de Nueva York. La situación se ve complicada también porque los propietarios de vivienda en medio de esta situación de crisis económica están sufriendo también, y por lo tanto, subiendo los precios de las rentas mensuales para sus inquilinos. Incluso algunos se ven obligados a vender sus casas porque ya no les queda dinero. Casi el 50% de los vendedores de casas se ven obligados a hacer concesiones a los compradores. Algunos ofrecen cubrir los costos de las reparaciones y otros cubren los costos de cierre para poder vender su casa. Llegamos a un récord en la cantidad de vendedores e incluso que ofrecen descuentos para poder deshacerse de ellas y tener dinero. La situación es bastante preocupante. Las familias que están pagando hipoteca ya no les alcanza el dinero. Y hoy también los inversionistas, especialmente los que se endeudaron con la idea de comprar y vender su casa a un precio mayor, se están ahogando en medio de esta tormenta económica. Si los precios caen muy pronto, podríamos ver grandes oportunidades para quienes están preparados para entrar al mercado. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué va a pasar con los precios de las viviendas? Y si esto solo va a afectar a los Estados Unidos o se verá reflejado en Latinoamérica y Europa. Además, ¿qué papel están jugando las expectativas de recesión y los movimientos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para el resultado de la potencial catástrofe económica que se avecina en 2023? Para eso, como siempre, están las actualizaciones del mercado inmobiliario. Analicemos variable por variable para intentar determinar lo que está por venir y mantenernos al tanto sobre noticias de economía mundial. Recuerda suscribirte para aprender sobre economía. Está planeando más subidas de tasas de interés y mantenerlas altas por un tiempo hasta que la inflación efectivamente se normalice de una vez por todas. Porque mira estos números, a pesar de que en general el número de inflación parece estar bajando si vamos categoría por categoría. En el último año, los huevos han aumentado un 36%, la electricidad un 10%, la comida y los alquileres casi un 9%. En general, el costo de vida en Estados Unidos y Latinoamérica está dejando realmente ahogadas a las familias. Ya no pueden pagar las hipotecas y se están quedando atrás con los pagos de sus vehículos. Así que la situación honestamente se ve bastante complicada. Pensemos en los sectores más vulnerables. Hay muchos casos de madres solteras de origen mexicano que viven en los Estados Unidos, particularmente un ejemplo María. Ella vive en Los Ángeles con su hijo pequeño y trabaja como cajera en un supermercado,
ganando el salario mínimo de $16 la hora. Haciendo un poquito de números, podemos ver que su pago de apartamento pequeño era de $2,000 y ya le están subiendo la renta hasta $1,800. Honestamente, con un salario tan bajo, los trabajadores latinos en Estados Unidos van a ser del grupo de población que más van a sufrir en los próximos meses. Por eso es que muchas familias se están viendo forzadas a mudarse de Estados Unidos e incluso regresar a México, porque el aumento del costo de vida, además de las pésimas decisiones de nuestros gobernantes en la Unión Americana, están provocando que el sueño americano lentamente vaya desapareciendo. Y precisamente por eso estamos viendo un fenómeno tan curioso como que el mercado inmobiliario está colapsando y se está disparando al mismo tiempo. Recuerda lo que siempre se dice, a diferencia de la bolsa de valores en la que una acción de Tesla vale lo mismo en cualquier parte del mercado. Cada casa es un activo individual y no hay un solo mercado inmobiliario, sino que hay distintos tipos de mercado en cada país y en cada ciudad. Los flujos migratorios están aumentando. Muchas personas se están mudando desde algunos estados dentro de Estados Unidos hacia otros. Claro, más gente implica más demanda de propiedades y alquileres en esa región, y menos gente provoca menos demanda de propiedad, y el precio colapsa. El estado donde más gente sigue huyendo claramente es California, cosa que ya hemos tratado en otros vídeos, y el estado donde más gente está llegando es Florida, específicamente Miami. Esta es la ciudad donde más familias están comprando casa, y lo puedes ver directamente con los precios que se siguen disparando en esta ciudad. Ahora, particularmente San Francisco es la ciudad donde más gente está saliendo, lo que no es de extrañar por la ola de criminalidad que se está viviendo. Pero esta tendencia migratoria viene desde hace años, llegando al punto que 1 de cada 4 compradores de vivienda está buscando mudarse de ciudad. Pero las preguntas que nos podemos hacer son si los precios van a colapsar efectivamente en estos lugares donde está disminuyendo la demanda o solamente van a sufrir una pequeña reducción. Y si este colapso llegará a todas partes o no. Eso sí, no puedes olvidar analizar estos datos en tu país o en tu ciudad, porque los factores de demanda y de oferta son los que al final determinan el precio de las propiedades, y esto lo vas a lograr con datos actualizados. Ahora, si tomamos en cuenta la estacionalidad, el precio medio solo ha caído un 1%, lejos del gran colapso que muchos siguen esperando. Lo que podemos ver es un repunte reciente en los precios explicado por cómo se ha ido moviendo las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Aquí podemos ver cómo la tasa se está disparando en los últimos meses de 2022, pero luego empezó a disminuir. Por eso no es de extrañar el aumento de la demanda de créditos y de refinanciamiento. Estamos en un ambiente muy volátil donde se enfrentan fuerzas que hacen subir los precios y fuerzas que hacen bajar los precios de las propiedades inmobiliarias. Y aquí tenemos que añadir una de las principales fuerzas que está evitando el colapso de precio, al menos por el momento. Y esto es la escasez de vivienda. Simplemente no se están construyendo suficientes viviendas para suplir la demanda. Y no solo me refiero a la demanda artificial impulsada por las medidas de estímulo, la llamada impresión de dinero. Ni siquiera la construcción de viviendas ha seguido el ritmo del crecimiento demográfico. Algo que viene rezagado desde la crisis hipotecaria. Hay un gráfico donde podemos ver que la construcción fue aumentando posteriormente a la crisis, pero nunca se recuperó hasta los niveles previos. E incluso a pesar de que la escasez actual ha ido disminuyendo en los últimos meses debido a la misma subida de tasas de interés, hay más factores que también retrasan la construcción, como lo son los costos de los materiales impactados por la inflación, la escasez de trabajadores y las llamadas leyes de bonificación que determinan qué clase de construcción se puede hacer, en qué sitio. Algunos argumentan que está aumentando la desigualdad, pero miremos como ejemplo el mapa de San Francisco. La mayor parte del área solo permite viviendas residenciales. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es si la desigualdad está afectando a los precios. Una de las señales que apuntan hacia la posibilidad de un colapso inmobiliario en 2023 es que está disminuyendo la cantidad de dinero que tiene la gente en sus cuentas. Claro, esto es un tema relacionado con la crisis bancaria, pero si vemos los datos, nunca antes en la historia se había visto una caída tan fuerte y acelerada en los ingresos y ahorros de la clase media. Y eso es lo que se puede indicar con una inflación.
La inflación está dejando a la gente sin dinero, pero veamos qué nos dicen las proyecciones. Según uno de los economistas que predijo la burbuja inmobiliaria de 8 y la crisis hipotecaria, los precios van a bajar muy pronto, pero solo será una corrección leve impulsada por la desaceleración de la economía en Estados Unidos y el aumento del desempleo que hará que menos personas estén buscando casa. Por su parte, la Asociación de Agentes Inmobiliarios proyecta que los precios se mantendrán estables por los efectos de la crisis bancaria.